Hola chicas, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Les doy la bienvenida a la novena clase de literatura mexicana e iberoamericana. Lamentablemente el día de hoy no podré estar con ustedes dándole la clase en vivo, ya que me iré a vacunar, pero eso no significa que no les voy a dejar este video para terminar ya con el primer cuarto, ya que esta es la última clase y pues vamos a ver lo que es la literatura colonial. Pero también antes de empezar con el tema, también les quiero pedir una disculpa por las fallas técnicas que tuve la semana pasada, entre que me falló el internet, entre que tuve una mala programación de la clase que no hizo que ustedes pudieran comentar. Entonces, vamos a dar un breve repaso de lo que es las crónicas del descubrimiento y de la conquista. Y bueno, como también ya saben, la próxima semana ustedes deben de entregar su cuestionario para evaluación final y incluso tienen como fecha límite para entregar las actividades que se hicieron durante ese primer cuarto. Y como ya saben, las deben ir sumando junto con sus participaciones para poder extentar en el último trabajo. Y bueno, dicho todo esto, también yo creo que la próxima clase igual va a ser un en vivo, ya sea un poco breve, ya que nada más daremos un repaso pequeño de todo lo que vimos en estos meses. Y también que ustedes me vayan platicando un poco de lo que les pareció el libro de Popol Vuh. Y bueno, vamos a dar comienzo con el repaso. Vamos a empezar a decir que, como lo habíamos dicho en la clase pasada, las crónicas son narraciones que donde intervienen elementos fantásticos para delinear héroes de mitos y leyendas. Es fácil suponer que los descubridores y conquistadores proyectaron esas ideas de imágenes e invenciones en la admiración y seducción que sintieron al ver tierras americanas. Como también ya lo saben, hubo 4 tipos de crónicas que fueron las testimoniales, religiosas, indígenas y peninsulares, que eran pertenecientes a los españoles. En las testimoniales encontramos a Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y conquistadores anónimos. También en las religiosas encontramos a Fray Bartolomé de las Casas y a Fray Bernardino de Sahagún, entre algunos otros frailes. En crónicas indígenas está Fernando de Alvarado Tezosomoc y Fernando de Alba Ixtlixochtli. Y en las peninsulares encontramos a Mártir de Agleria, Francisco López de Gomara, Antonio Herrera y Antonio de Solís. No solo existen estas crónicas del descubrimiento o que son partes de los conquistadores, sino también existe la visión de los vencidos. Eh, como se los expliqué en la clase pasada, está la más importante, que la de los aztecas, cuando es la llegada de Hernán Cortés, y también existe la de los incas en Perú, que justamente fue donde se cortó la transmisión la clase pasada, y les voy a dar ¿cómo se llama? Un poquito de lo que ellos viven en esta conquista de los españoles. Uh, el Tahuantinsuyo, la tierra de los 4 rumbos del mundo, era muy próspera. El Cusco, su centro de gobierno, poseía grandes yacimientos de oro. Después de la muerte del Inca o emperador Huayna Capac, sus hijos Huáscar y Atahualpa se enfrascaron en una lucha por el poder. Este último derrotó a Huáscar y lo tomó prisionero. En ese momento histórico fue cuando llegaron los españoles al mando de Francisco Pizarro y también de Diego de Almagro. Al principio Atahualpa los confundió con una de sus divinidades, que era Viracocha. Algo curioso aquí es que tanto los aztecas como aquí los incas confundieron a los españoles con una divinidad. Por ejemplo, los aztecas confundieron a Hernán Cortés con Quetzalcóatl, y aquí los incas lo confundieron con Viracocha.
Atahualpa decidió entrevistarse con ellos y les entregó muchos presentes, lo cual despertó la codicia de los conquistadores, quienes lo tomaron prisionero. Atahualpa, atemorizado y con la idea de que los españoles restituyeran el poder de su hermano Huáscar, lo mandó matar y ofreció a los invasores una gran cantidad de oro a cambio de su libertad. Pero todo resultó inútil. Pizarro lo condenó a ser quemado vivo y fue ejecutado en el año de 1533. Sin embargo, los quechuas lucharon durante 40 años contra los españoles. Esto, para facilitar la conquista, coronaron como inca a Manco II, hermano de Huáscar, quien al ver el trato cruel de los conquistadores hacia los quechuas se rebeló. Por su parte, los españoles, acicateados por la ambición de las riquezas y poderío, comenzaron a luchar entre ellos. Diego de Almagro comenzó había tomado prisionero a Alonso y Hernando Pizarro y pretendía adueñarse del Cusco. Murió a manos de Francisco Pizarro y más tarde el hijo de Almagro asesinó a Pizarro. En 1545 murió Manco II y lo sucedió su hijo Suari Tupac, quien después de 10 años de lucha se entregó a los españoles y al final apareció envenenado. Los quechuas entonces coronaron a su hermano Tito Cusi Yupanqui en 1547, quien escribió un documento titulado Memoria para referir agravios, el cual es uno de los testimonios más interesantes de la visión indígena de la conquista en Perú. Tito Cusi Yupanqui murió de pulmonía en 1570 y lo sucedió su hermano Tupac Amaru, quien fue perseguido, apresado y ejecutado por los españoles en 1572 y con esto se dio fin a la conquista de Perú. Bueno, ahorita les voy a leer justamente un pasaje que narra justamente cómo llegaron los españoles al Cusco, justamente para así que la conquista. Se llama la prisión de Atahualpa en Cajamarca. Desde que aquella plaza estuvo cercada y los indios todos dentro como ovejas, los cuales eran muchos y no se podían rodear a ninguna parte, ni tampoco tenían armas, porque no los habían traído, por el poco caso que hicieron de los españoles, sino lazos y tumes, como arriba dije. Los españoles con gran furia arremetieron al medio de la plaza, donde estaba un asiento del Inca en alto, a manera de fortaleza que nosotros llamamos Usno, los cuales se apoderaron de él y no dejaron subir allá a mi tío, Atahualpa, mas antes al pie de él le derrocaron de sus andas por la fuerza y se les trastornaron y quitaron lo que tenía y la borla, que entre nosotros es corona, y quitado todo lo dicho, le prendieron y porque los indios daban gritos, los mataron a todos con los caballos, con espadas, con arcabuces, como quien mata ovejas, sin hacerles nadie resistencia, que no se escaparon de más de 10,200. Y desde que fueron todos muertos, llevaron a mi tía Atahualpa a una cárcel, donde le tuvieron toda una noche en cueros, atada una cadena al pescuezo. Algo para terminar el tema de las crónicas es que cada una está narrada desde el punto de vista de quien la escribe. Por ejemplo, desde Hernán Cortés, desde su punto de vista, desde su llegada, por ejemplo, así que desde la llegada aquí a la Nueva España, que después así se le llamará. También de que los testimonios, todo, si lo quieren ver desde un cierto punto, es como si fuera así en temas como en el cine, es una cámara que está grabando todos los sucesos que están sucediendo. Entonces, es lo que más o menos las crónicas hacen. Y pues un detalle de estas es que fueron muy populares en el siglo XVI. Y bueno, para empezar ahora con el tema de la literatura colonial, también es algo que en su momento no fue tan abierta como hoy en día. Hubo hubo temas o
de hecho, cosas que no eran aprobadas por la iglesia, y es por eso que también las historias de los prehispánicos, en general, ya sean incas, ya sean aquí los aztecas, y entre otros, no son tan abiertas porque pues, obviamente es algo así como algo de que no les convenía escribir lo que no. Entonces fueron tan manipulables como también prohibidas en ciertos puntos. Literatura colonial del siglo XVI, que fue después del descubrimiento del Nuevo Mundo y cuando la conquista fue un hecho, España acrecentó sus territorios que se extendió a lo largo del Océano Pacífico hasta las Islas Filipinas. Felipe II, que nació en 1527 y murió en 1598, pudo afirmar que en su reino no se ponía el sol, pues era monarca del reino español y a un tiempo del alemán, ya que como nieto de los reyes católicos heredó las posesiones de España y por línea paterna las de Alemania. Algo muy sobresaliente de ¿cómo se llama? En este periodo es que empiezan los virreinatos y son un sinfín de virreinatos que se armaron en ese momento. Durante el reinado de Felipe II, España llegó a ser la monarquía europea más poderosa. De personalidad conservadora, este rey defendió España de todas las ideas que pudieron contaminarla. Por ello, se opuso a la doctrina luterana. Con el mismo criterio, enfrentó una nueva acometida del Islam y venció a los turcos en Lepanto. Esto sucedió en 1571. Por cierto, también fue la batalla donde el célebre Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, perdió la mano izquierda. Esto tómalo con un dato curioso, que también empiezan las novelas de la caballerescas. También creo que si no mal recuerdo en la clase pasada comentaba que justamente la novela del Quijote, si en algún momento ustedes la quieran leer, está en todo su derecho, muestra una narración dentro de otra narración. Y esto quiere decir que durante su travesía en búsqueda de su Dulcinea, encuentra personas que le narran historias o sucesos que el autor Miguel de Cervantes incorpora en esta novela. Y no nada más es un tomo, sino son dos partes en la que se divide esta maravillosa obra. En América a los conquistadores se les quitaron todos sus privilegios y la corona tomó el control de las colonias al instituir los virreinatos a partir de 1535. En ausencia del rey, a los nobles castellanos se les otorgaron amplios poderes para desempeñar sus funciones. Los virreyes eran una especie de otro yo del monarca español. Algo así como los alcaldes aquí en las delegaciones. Es más o menos un ejemplo para que ustedes lo puedan entender más. Así en la Nueva España transitaron 63 virreyes desde 1535 hasta 1821, fecha en la que Juan de O'Donoghue entregó el gobierno a Iturbide una vez consumada la independencia. Cada uno de ellos y su séquito de parientes, amigos y criados mostraron a los indianos, los habitantes de las colonias españolas en América, las nuevas modas en el vestido, peinado y convivencia. Trajeron consigo el lujo de la corte madrileña. Una vez nombrados los virreyes, comenzaron a ordenar su equipaje. De acuerdo con las leyes, podría transportar objetos por un valor de hasta 8,000 ducados sin pagar algún tipo de impuesto. En 1640, el traslado de Puerto de Veracruz a la Ciudad de México de don Diego López de Pacheco, duque de Escalona y marqués de Villena, tardó 1 mes y 4 días, tiempo durante el cual fue agasajado, al igual que todos los miembros de su comitiva. Festines y manifestaciones hospitalarias en las que el lujo y el despilfarro eran los grandes protagonistas. Fueron el pan de cada día de las clases pudientes en los virreinatos del Nuevo Mundo.
Un eslabón cultural muy importante entre España y el Nuevo Mundo fueron los libros y sus autores. La universidad y la imprenta jugaron un papel fundamental en la divulgación de la cultura hispánica. Así, el 25 de enero de 1553 se fundó la Real y Pontificia Universidad de México y poco después se fundaría la de Lima, Perú. Algunos autores hispánicos en el periodo virreinato vinieron de la península ibérica a la Nueva España, atraídos por la fama y el prestigio que pensaban adquirir. También ocurrió el movimiento contrario. Autores novohispanos viajaron a España en la intención de destacar en el ámbito intelectual, cosa que pues también en la actualidad llega a pasar desde que ya sea un autor, ahora sí que un arquitecto, un escultor, para sobresalir, viaja a otros países para que ahora sí que donde puedas florecer más. Las manifestaciones culturales privilegiadas en esta etapa fueron las de orden religioso, moral y didáctico. Esto se entiende porque el vasto territorio americano no se conquistó y evangelizó como por obra de magia después del descubrimiento. En su mayor parte, la acción evangelizadora fue un factor decisivo para la conquista tanto territorial como cultural. Fue un proceso que duró casi 3 siglos, que fue durante el siglo XVI, XVII y XVIII, y que tuvo un alto costo. En muchas ocasiones se dieron grandes rebeliones indígenas y si hubo periodos pacíficos fue gracias a la cárcel, el destierro, la horca, el garrote y las hogueras inquisitoriales. Con esto podremos decir que ya fue cuando se introdujo lo que es la Santa Inquisición, que era lo que los que aplicaban los castigos a los que no seguían las reglas que la misma iglesia imponía. Como más adelante ahorita les voy a explicar como qué tipo de castigo, qué tipos, qué tipo de acciones eran castigadas. Y también un ejemplo como más común, como ustedes luego me han dicho así, películas de Disney, pues está el Jorobado de Notre Dame, justamente donde ellos están mostrando un tipo del castigo de lo que era la Santa Inquisición. Y bueno, esta película está basada en una novela que es del famoso Víctor Hugo, que se llama Nuestra Señora de Notre Dame. Bueno, empezamos a ver lo que es la literatura y censura en la Inquisición. El Tribunal de Santo Oficio, más conocido como la Santa Inquisición, fue un tribunal eclesiástico destinado en su origen a persecución de la herejía, es decir, combatía cualquier creencia, actitud, comportamiento o actividad contraria a la fe católica. Poco a poco se fueron añadiendo nuevos delitos como el adulterio, por lo que la Inquisición se convierte en un mecanismo de representación de cualquier manifestación que, según las autoridades, amenazara el orden social. Así, la vida intelectual en América fue muy vigilada y también fue censurada toda clase de literatura que no fueron vista con buenos ojos por los inquisidores. Un ejemplo de lo anterior son muchos textos de la época, por fortuna, conservados en la actualidad en el Archivo General de la Nación, que nunca llegaron a la imprenta y que aún esperan su publicación. Por otro lado, el tono de la vida era muy religioso. Se creía firmemente en la inmortalidad del alma, en el infierno, en la voluntad divina. En síntesis, la literatura se ceñía a los temas religiosos. Bueno, y todos estos tipos de temas lo empiezan también a representar en el teatro de evangelización, que son las culturas prehispánicas sentían predilección por las representaciones dramáticas que, como se estudió cuando vimos lo del teatro prehispánico, en esencia se caracterizaban por su sentido ritual y religioso. Para evangelizar a los pobladores americanos, los frailes
crearon obras dramáticas que les ayudaron en la enseñanza de la doctrina cristiana. Estaban escritas en lengua nativa con el propósito de incorporar en forma paulatina el español, y algunas veces eran actuadas por los mismos indígenas. Los papeles femeninos los caracterizaban hombres. No era como en lo prehispánico, que era así todos podían participar, sino nada más aquí eran los hombres los que podían hacerlo, tanto pues papeles masculinos como los femeninos. Se auxiliaban de vestuarios y otros elementos para interpretarlos. Como antes de la conquista, esas representaciones se acompañaban de canto, instrumentos musicales y de danza. Obviamente aquí la diferencia era que no terminaba con un sacrificio para honrar a los dioses. Esta forma de integración cultural del indio al mundo occidental fue una estrategia muy convincente, pues si bien el origen del teatro de evangelización es una herencia medieval, se filtraron muchos elementos estéticos prehispánicos. Las obras de la Nueva España se representaron primero en sitios de importancia cultural como Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala. Más tarde se difundieron por todo el territorio nacional. Las representaciones eran fastuosas. Las escenografías se componían de decoraciones que representaban la tradición prehispánica, en la cual la presencia del reino animal y vegetal era de gran importancia. La riqueza escénica de dichas representaciones tal vez no se ha valorado como es debido. Los temas evidentes son asuntos tomados de textos bíblicos en torno a sucesos de la vida de Cristo, como la anunciación de María y la adoración a los Reyes Magos. Otros textos con fin moralizante fueron extraídos de las Sagradas Escrituras, como la caída de nuestros primeros padres. Que este tipo de obras hoy en día las conocemos como las pastorelas que se presentan por ejemplo, ahora en diciembre, que ya también no estamos tan lejos de que empiecen a suceder. Y justamente es lo que donde se muestra el nacimiento de Jesús. Unos ejemplos de teatro de evangelización son, el autor es Fray Andrés de Olmos, que nació en 1480 y se supone o se cree que falleció en 1515. Él escribió Representación del Fin del Mundo o Auto del Juicio Final. También está, y que probablemente se le achaca que la escribió, fue Fray Toribio de Benavente, que nació en 1490 y falleció en 1565 y escribió La Conquista de Jerusalén. También en esta época empiezan las primeras manifestaciones poéticas, y la mayoría son con temáticas del amor, las ideas los ideales caballerescos, los aspectos religiosos, las experiencias de vivir en el nuevo mundo. Algunos de estos poetas son Gutiérrez de Cetina, que nació en 1520 y falleció en 1557. Y se le considera como el primer poeta lírico hispánico que llegó a la Nueva España. En su lugar de origen ya era un reconocido escritor. Si Petrarca idealizó la figura amorosa de Laura de Noves, abro aquí un paréntesis grande, cuando empiezan las primeras manifestaciones de poética, el más reconocido en aquel entonces era Petrarca, y casi toda la poesía y algunos otros escritos, todos eran bajo la influencia de este autor. Y bueno, y él, por ejemplo, idealizaba a la mujer como Laura de Noves, y Gutiérrez de Cetina lo hizo con Laura de Gonzaga, una dama europea. El poema que le compuso, Madrigal, que es uno de los más reconocidos, es muy célebre y aparece en la mayoría de las antologías. Les voy a leer un pequeño fragmento justamente de este poema, que se llama Madrigal.
Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuando más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, me miréis con ira, ¿por qué no parezcáis menos hermosos? Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Y bueno, este autor murió en la Nueva España a consecuencia de las heridas recibidas en una contienda amorosa de capa y espada por parte de otro caballero, Hernando de Nava, quien también pretendía a doña Leonor de Osma. Como se puede constar, su temperamento de enamorado es coherente con los versos llamados de ternura que produjo durante su vida. También escribe el soneto 10, no, el soneto, el soneto 41, y que dice, como la oscura noche al claro día, sigue con inefable movimiento, así sigue el contento del descontento, de amor, y a la tristeza de alegría. Sigue al breve gozar lengua porfia, al dulce imaginar sigue el tormento, y al alcanzado bien el sentimiento, del perdido favor que lo desvía, de contrarios está su fuerza hecha, sus tormentas he visto y sus bonanzas, y nada puede ver que me castigue. Ya sé qué es lo que daña y aprovecha, mas ¿cómo excusará tantas mudanzas? Quien ciego tras un ciego a ciega sigue. Así que muy un poco profundos sus poemas, y relativamente este soneto va más al desamor que el anterior, que era con amor a una mujer. Bueno, también otro poeta que resalta es Francisco de Terrazas, que sus años de nacimiento y fallecimiento aún están como en duda, pero la fecha que aproximan es de 1530 a 1600. Existen pocos datos biográficos sobre este autor, pero fue el primer poeta nacido en la Nueva España. Fue hijo de un soldado que acompañó a Cortés en la conquista. Sabemos que fue un escritor de renombre en nuestras tierras, y España pues recibió elogios de Miguel de Cervantes en el canto de Calíope de la Galatea. Terranzas llegó a dominar la composición del soneto a la manera de Petrarca. Como ya les dije, Petrarca pues influye en la mayoría de los poetas en esa época. Bueno, nos va a leer el soneto 5, parte más principal de esta alma vuestra. Verdad que sola fue sobrenatura, retrato de la suma hermosura, sacado al natural por mano diestra. La fuerza del deseo que me adiestra continúa lo imposible y lo procura. Me hace que a pesar de la aventura quiera lo que a querer amor me muestra. Y tiéneme en extremo la porfia, que no puede alcanzar el sentimiento que más que veros quiere el alma mía. Efectos son los del loco atrevimiento, mas pues no llega al bien de la fantasía, con solo desearlo me contento. Bueno, otro autor otro poeta es Fray Miguel de Guevara, que nació en 1585 y falleció en 1646. Nació en la Nueva España, profesó en la Orden de San Agustín, desempeñó varios cargos dentro de la orden en diferentes conventos en el estado de Michoacán, y estudió lenguas indígenas, y a él se le atribuye el famoso soneto a Cristo crucificado, considerado por el hispanista Ludwig Falt de lo más hermoso que se haya escrito en español. Alrededor de la autoría de esta composición se ha suscitado controversia. Unos piensan que fue escrito por Ignacio de Loyola,
otros que lo atribuyen a Pedro de los Reyes y hay quienes hasta han pensado que también lo ha escrito, que realmente lo escribió Lope de Vega. Pero Alberto María Carreño es se lo adjudica a Fray Miguel de Guevara tras varias investigaciones y que también este poema fue fechado en 1638. Y bueno, el soneto dice así. Dice: soneto a Cristo crucificado. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz, y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temería. No tienes que me dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no espera, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este es tomado de la literatura perseguida en la crisis de la colonia, que es publicado por la SEP aquí en México en el año de 1986. Para entrar un poquito al bueno, cambiando de autor, está Francisco Cervantes de Salazar, que nació en 1518 y falleció en 1575. Fue un humanista y latinista español que pasó gran parte de su vida en México. Cuando llegó al continente americano venía precedido de méritos sobresalientes. Había cursado letras en la Universidad de Salamanca y sirvió en la corte de Carlos V. Su obra realizada en España era una traducción al castellano de la famosa obra Introducción a la Sabiduría del humanista Luis Vives. En busca de quizás de un mejor empleo, empezó a impartir cátedra de retórica en la recién creada Real y Pontificia Universidad de México. Al mismo tiempo, estudió en ella hasta obtener un grado de maestro en artes. Más tarde se ordenó sacerdote y aunque sus obligaciones eclesiásticas debieron demandarle mucho tiempo y espacio, como no las atendía como era debido, pues sus inquietudes intelectuales consumían su atención y llegó a titularse de liviano. Sin embargo, gracias tal vez a ello su contribución a la cultura mexicana ha sido considerable. Por su destacada labor como profesor, traductor y poeta, fue nombrado por el Cabildo cronista de la Ciudad de México. Se le ha considerado el padre del humanismo mexicano. Sus diálogos latinos, que publicó como apéndice de los diálogos de Vives, describían con fines didácticos la Ciudad de México, sus alrededores y el funcionamiento de la universidad. También escribió una crónica de la Nueva España. Este es de los diálogo primero, que es justamente habla sobre la universidad. Les voy a leer dos diálogos porque sí está un poco largo. Entonces, es un diálogo entre Mesa y Gutiérrez. Y dice: Mesa, alégrome en verdad de tu venida a esta tierra, pues como sé que conoces muchos colegios de España y según en tu viaje mismo lo manifiestas, eres amigo de ver cosas nuevas. Al mostrarte lo que nos ha visto, aprenderé lo que deseo saber. Gutiérrez: nada es tan natural al hombre, y así lo dice Aristóteles, como sentir una inclinación innata e irresistible a adquirir la sabiduría, que por abarcar tantas y tan elevadas materias nos encanta con su variedad. En esta se complace igualmente la naturaleza, produciendo sin cesar cosas tan diversas y por lo mismo tan gratas a los hombres, y como la variedad atrae y detiene la vista, así el ánimo se fija en lo que percibe por primera vez, fastidiándole infaliblemente la repetición de lo que ya conoce. Dígote todo esto para que entiendas
que no la codicia, como en muchos sucede, sino el deseo de ver cosas nuevas. Es lo que me ha hecho atravesar con tanto peligro el inmenso océano. Creo que en este pequeño parlamento, bueno, en este pequeño diálogo que él escribe, redacta que él no viene por codicia, como muchos han llegado aquí han llegado a las nuevas tierras, sino que él llega por curiosidad y por conocer al nuevo mundo. Okay. Bueno, y como último autor está Fernando González de Eslava, que nació en 1534 y falleció en 1601. No se no se sabe bien si nació en Sevilla o en León, España. Sin embargo, es criollo, como se les denomina a los españoles nacidos en América, que como ustedes ya lo saben, son hijos de españoles y también hijos españoles con los de aquí de Nueva España. Se me olvidó realmente se me olvidó bien cómo se les llama. Bueno, con una sorprendente capacidad de asimilación, se adaptó al habla y a las costumbres mexicanas. Ningún otro escritor colonial tuvo un vocabulario y manejo de temas mexicanos como él. Su obra se caracteriza por la sencillez en la explicación de temas teológicos al público. Enriqueció el teatro con sus coloquios espirituales y sacramentales, porque si bien retomamos temas de la tradición cristiana, crea personajes tomados de la vida y costumbres del momento, que se expresan en forma coloquial e introduce el empleo de dialectismo e indigenismo del español novohispano. Y bueno, él escribe ensalada de las adivinanzas, que dice, generosa compañía, al que es y que es, juguemos, porque todas nos holguemos, pues es noche de alegría. Comanca, si quisierdes, pregunta, que todos estos señores monacillos y cantores, cada cual responderá, ¿qué es cosa y cosa? Entra en la mar y no se moja. Ese es el sol, pienso yo. Es la Virgen celestial, que es el mar del mundo. Entró y culpa no la mojó de pecado original. Oh Regina, que la persona divina esta noche nació de ella. El sol nació de la estrella, vendiéndola ser la más digna. Si se dan cuenta, este soneto, bueno, o este fragmento, tiene como la tonada de las adivinanzas, algo así como déjenme, es que agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, y ya no recuerdo qué más sigue, pero pues realmente es para la adivinanza del aguacate, pero a ver si encuentro una así rapidito para poderles dar como ese ejemplo. Si se dan cuenta, es algo así como él escribe. Por ejemplo, dice, aquí está. Dice, habla y no tiene boca, oye y no tiene oído, es chiquito y hace ruido, muchas veces se equivoca. Que es la adivinanza del teléfono. Está, por ejemplo, vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía, que es la del murciélago. Y dice, es venta y no se vende, es Ana, pero no es gente. Y eso se las dejo de tarea para ver si la adivinan. Igual que esa, tengo escamas, no soy pez, tengo corona, no soy rey, soy una fruta, ¿quién soy? Creo que esas son un poco fáciles. Tampoco les voy a poner una muy complicada, pero son como las más comunes.
Y una más sería, si tú me quieres comer, no verás marrón y... No, perdón. Si tú me quieres comer, me verás marrón y peludo. No me podrás romper porque por fuera soy duro. Bueno. Algunos, bueno, ya para terminar con el tema de la literatura colonial, es que hay, aparte de los autores que yo les acabo de mencionar, hay otros como Juan de la Cueva, que es que escribe poesía, y una de sus obras más representativas es Epístola al licenciado Sánchez de Obregón. También está, bueno, ya lo mencionamos, Gutiérrez de Cetina, Con ojos claros y serenos, Amor mueve mis alas y Tan alto. Francisco de Terrazas, Nuevo Mundo y Conquista, Dejar las hebras de oro ensortijado. Fray Miguel de Guevara, poesía, y también que es en poesía, no me mueve mi Dios para quererte, el tiempo y la cuenta, que es la que el poema que leímos de el soneto de Dios crucificado, de Cristo soneto a Cristo crucificado. Francisco de Cervantes de Salazar, que es prosa, diálogos latinos, y Fernán González de Eslava, que él es también conocido como dramaturgo en esa época, y escribe coloquios espirituales y sacramentales. Y bueno, para dar fin con con la clase del día de hoy, les voy a dejar como actividad que escriban una crónica. Obviamente no les voy a decir escriban un poema porque es más complicado, ya que pues lo componen entre prosas, versos, rimas y pues no sé si, bueno, no creo que sí creo que lo puedan hacer, pero pues no con los elementos que realmente componen un poema o un soneto. Pero lo que sí les voy a dejar es hacer una crónica donde ustedes inventen a un personaje, ya sea de la Nueva España o así que de la época de la conquista, ya sea por ejemplo un azteca, un inca, algún soldado que sea de que haya llegado con Cortés, algo así, y me narren justamente una historia que esté pasando en ese momento. Y pueden investigar un poquito más. Yo lo que estoy abarcando, pues es obviamente lo que es la escritura, la literatura, pero pueden investigar en su libro de historia realmente sucesos ya mayores a lo que realmente pasó en las conquistas. Y se inventen una historia, una crónica que ustedes estén narrando. Máximo va a ser una cuartilla. Bueno, de media cuartilla a una cuartilla, tampoco es mucho. De todos modos, ahorita les voy a dejar las instrucciones junto con este video para que puedan realizar. Esta ya sería la última actividad para terminar este cuarto. Y bueno, con esto concluyo el primer cuarto. Y bueno, nos vemos la siguiente clase, nada más para dar un repaso a lo que vimos durante esos meses. Y ya. También y recuerden que la próxima semana es la fecha límite. Bueno, así que la fecha para entregar, mejor dicho, es la fecha límite para entregar su trabajo evaluativo y también fecha límite para entregar las actividades que hicimos durante este primer cuarto. ¿Ok? Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.